Hola queridos alumnos, nuevamente con ustedes, su profesor Michael Orellana. En esta sesión vamos a hablar acerca de la historia general de la Iglesia Cristiana. Vamos a dar un pequeño vistazo, una vista general de la historia de la Iglesia Cristiana. Es importante tener un overview, una vista general antes de entrar a temas específicos. En la clase pasada hablamos un poco del contexto desde el punto de vista de la historia romana, pero ahora vamos a abarcar un poquito más desde otros aspectos fuera de la historia romana que tienen que ver también, obviamente hay aspectos que tienen que ver con la historia romana, pero otros aspectos que ocurren paralelamente a lo que está ocurriendo con Roma. Muy bien, vamos a entrar en materia entonces. Tengo este pequeño gráfico, quizá este gráfico ayuda a esquematizar algunos puntos principales de la historia de la era cristiana. En primer lugar, sabemos que acerca del año 90, no es el año 90, cerca del año 90, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. Algunos podrían citar la escritura de este libro entre el 60 y el 90, es un lapso entre estos años, pero vamos a colocar como número referencial 90 para que ustedes sepan que aproximadamente cerca de esta fecha se escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, un evento interesante es que cerca del año 285, el emperador romano Diocleciano divide el imperio en dos mitades, una oriente y con su capital en Bizancio y una en occidente con su capital en Roma. La división del imperio en dos partes, cerca del año 285. A ver, voy a colocar aquí el laser, ok. Luego, en el año 476, Roma cae. Según dicen, el último emperador de Roma fue Rómulo Augustus, lo cual es una equivocación, lo vamos a ver posteriormente. Y en el año 570 nace Mahoma, un evento sumamente importante, como vamos a ver la historia del pueblo musulmán, de los califatos y de los sultanes, juega un papel muy importante en el desarrollo de la historia de la Iglesia cristiana. En el año 1095 se inició las cruzadas, justamente para combatir un poco la invasión árabe, y en el año 1299 el sultán Osman I inicia el Imperio Otomano. Sí, se puede considerar esto como el inicio del Imperio Otomano, un imperio que duró muchos años. En el año 1453 cae el Imperio Bizantino. En realidad, cuando hablamos de la caída de Roma, estamos hablando de este año, la caída de Roma oriental, porque Roma occidental cayó en el año 476, pero Roma oriental sería 1453. ¿no? Luego tenemos en 1918 el fin del Imperio Otomano. No vamos a, en el transcurso de esta materia, no vamos a llegar tan lejos. Nosotros vamos a llegar hasta aquí, hasta el fin del Imperio Bizantino, en el año 1453, que se considera generalmente como el fin de la Edad Media. Alrededor de esta época tenemos el inicio de los movimientos reformistas y de es un periodo muy interesante que tiene que ver con la reforma de la iglesia, pero eso es un tema que se abarcará más adelante. Muy bien, como contexto, tenemos algo que se conoce como la crisis del tercer siglo. Muchas tribus invadiendo Roma. Roma casi cae aproximadamente en el siglo III. Casi Roma cae. Sin embargo, bueno, como ustedes ven aquí en este mapa, varias tribus, los visigodos, los hunos, los vándalos, los ostrogodos, los francos, los vándalos aquí, todos ellos tratando de hacer que Roma caiga. Roma caiga. Todos ellos enfocados en esta ciudad, ¿no? La ciudad de Roma. Tenemos a Constantinopla, que fue aquí en la parte oriental. Constantino ya había empezado alguna obra de dar importancia a esta parte oriental del imperio.
pero nada se había concretizado hasta que Diocleciano establece un sistema, divide el imperio entre Oriente y Occidente. Quizá esta es la mejor figura de la división del imperio, ¿no? La figura de la división de Oriente y Occidente. Entonces aquí tenemos Occidente y aquí tenemos Oriente, ¿no? Oriente con su capital Constantinopla y Occidente con su capital en Roma, ¿no? Muy bien, son las mismas, básicamente es el mismo mapa que vieron en la figura anterior, solo que en diferentes colores. Me gusta porque se ve la división de ambos partes del imperio. Eh, yo he cogido muchas de estas imágenes simplemente buscando en Google y he reconocido cuáles son las apropiadas para mostrárselos a ustedes, ¿no? Muy bien, tenemos Diocleciano. Entonces habíamos dicho que Diocleciano tuvo esta idea de dividir el imperio en dos partes, entre Oriente y Occidente. Lo interesante es que posteriormente se le ocurrió también la idea de establecer un sistema tetrarca. ¿Y qué cosa es el sistema tetrarca? El sistema tetrarca es la división del poder del gobierno entre cuatro autoridades. Entonces, en el tiempo de él, dos Césares y dos Augustos. Eh, tenemos a Constantino, Maximian, en inglés, no sé si en español sería Máximo quizá, Galerius y Diocleciano. Serían los cuatro nombres, los cuatro personajes que tendrían absoluto poder. Hay una escultura extraída del Palacio de Bizancio en el 1204, donde se ve esta figura de los cuatro gobernadores, que, los cuales se reparten el poder de Roma. Como ustedes pueden ver, está repartido, ¿no? Está repartido. La parte en amarillo es de un emperador, la parte en color verde es de otro emperador, esto en rosado es de otro emperador y violeta es de otro emperador. Entonces, la idea era dividir el imperio entre cuatro provincias de tal manera que cada emperador o cada gobernante pudiera hacerse cargo de los problemas respectivos de cada área. Suena bastante eh, sabio, es decir, tratar de hacer esto. Sin embargo, el sistema tetrarca no duró mucho tiempo. No sé si alrededor de 30, 40 años, quizás llega hasta 50 años, el sistema tetrarca desapareció, no tuvo mucho éxito. Es decir, no subsistió como sistema. Entra a talar este personaje, se conoce, es Atila, el látigo de Dios, o algunos lo conocían así, látigo de Dios, que es podríamos decir, como la gota que derramó el vaso, uno de las tribus bárbaras, representando una de las tribus bárbaras que finalmente logró que Roma cayera. Y aquí entra en la escena este personaje, Romulus Augustus. Romulus Augustulus es la forma como se lo denominaba. Esa terminación latina, lus, es un diminutivo, porque Augustus es un título, entonces lus es como decir el pequeño Augusto. Rómulos, el pequeño Augusto. Era una manera despectiva, me parece que tenía 16 años cuando él asumió el trono, pero en realidad no era el gobernante romano legítimo al trono. Él usurpó el trono. Él usurpó el trono por influencia de su padre, de tal manera que él no es realmente el último emperador de Roma Occidental. El último emperador de Roma Occidental le pertenece a Julius Nepos. Él es el emperador de facto, quiere decir legalmente, con la autoridad legal, entre los años 430 hasta 475. Es el emperador de facto, ¿no? Y como ustedes
pueden ver, esto coincide con el año en que Romulus Augusto, aquí 476, es un año posterior cuando finalmente Roma cae. ¿Qué quiere decir? Que él fue el emperador de facto real, se lo vio que gobernaba hasta este año, hasta el 475. Quien lo sucedió a él fue justamente este usurpador, Romulus Augustus. Sin embargo, de jure es una terminología latina que quiere decir que él legalmente le correspondía el trono hasta el 480 cuando falleció. Entonces, podríamos quizá confundir un poco al decir que de facto es legal. No, de facto no es legal, de facto es real, que él realmente fue emperador de Roma, es decir, visiblemente fue emperador de Roma, de manera factual, visible, hasta el año 475, pero legalmente hasta el año 480. Eso es la diferencia entre estos dos términos. Uno es factual, quiere decir visible, lo que se ve, y lo otro es legal. Hasta el año 480 sería la parte legal. Muy bien. Entonces, aquí vemos también cómo Roma quedó bastante fraccionada, pues, porque debido a la influencia de estas diferentes tribus bárbaras, hubo un fraccionamiento del Imperio Romano. El Imperio Romano no volvió a ser el mismo después de la caída de Occidente. Entonces, aquí viene esta figura que entra en la escena, Clodoveo, rey de los francos. Ustedes ven su esposa era cristiana, una cristiana devota, que bautizó a uno de sus hijos a escondidas de él. A él no le gustó la idea y este hijo falleció. Al fallecer su hijo, él creó como una especie de resentimiento contra Dios. No quiere saber nada de la idea de ser cristiano. Y sucede algo interesante. Bueno, ahorita voy a mencionar estos libros. En este lugar, Sulpic, se podría pronunciar en español, pero en realidad es Tulpic. La Z me parece que en el lenguaje de este lugar se pronuncia como una T, es algo así. Entonces, en este lugar, él se logró una batalla muy grande, en la cual este personaje, Clodoveo, logra vencer a sus enemigos y en una guerra muy decisiva. En realidad, él estaba a punto de fallecer en la guerra y estaba a punto de perder la guerra. Y según lo que sabemos, él suplicó a Dios que lo ayudara. Y si es que él lo ayudase, él iba a dar completamente toda su vida sin reservas. De esa manera, una flecha, como ustedes ven aquí la flecha, ¿no?, hiere a su contrincante y la batalla cambia de curso en su favor. Es decir, en vez de perder la batalla, porque estaba a punto de perder la batalla, gana la batalla. Algo muy interesante. Bueno, un giro histórico, justo como consecuencia, según lo que él cree, después de su oración. Eso lo lleva, bueno, está aquí hay unos monumentos que conmemoran este lugar donde ocurrió esta batalla, la batalla de Tulpic. Y aquí tenemos una placa conmemorativa del año en que posiblemente esto ocurrió, 498, ¿no? La batalla de Tulpic. Muy bien. Entonces, él se bautiza. Su bautismo, el bautismo de Clodoveo, es visto como un evento sumamente importante porque la iglesia lo considera a él protector de la iglesia cristiana. Al convertirse en un discípulo del cristianismo, él con el poder político que tiene, es decir, ha logrado vencer a sus enemigos, la tribu francas. Los francos es el imperio que vendría a ser Francia posteriormente. Entonces los francos llegan a ser como una especie de protectores del imperio de la iglesia católica, de la iglesia cristiana en esos tiempos, ¿no? Ellos llegan a ser protectores de la iglesia cristiana. Es muy interesante que los franceses, quienes fueron
los protectores de la iglesia cristiana en esta época. Posteriormente, bajo Napoleón, llegaron a ser aquellos que quitaron al papado del trono, ¿no? Interesante, algo muy interesante. Muy bien, tenemos aquí este eh, paper, este journal, donde se menciona esta fecha como un año profético, sí tiene significancia profética, así que desde el punto de vista de los estudios bíblicos, algunos ven este año y varios estudiosos ven al año 508 como un evento decisivo en la profecía bíblica, un evento interesante. Muy bien. Luego tenemos el año 538, donde existe una especie de, bueno, tenemos a este emperador Justiniano que intenta establecer o intenta dar mucho poder a la Iglesia Católica. Eso es lo que logra Justiniano. En su tiempo existe una renovación del imperio. El imperio se renueva, extiende nuevamente sus fronteras y volviendo al tema de Clodoveo, eh, él logra gracias a la ayuda de Clodoveo anteriormente, pero ahora con su general Belisario, logra eliminar a las tribus bárbaras, a varios de ellas logra subyugarlas y de tal manera que el imperio romano nuevamente logra extenderse. Por un momento pareciera que el imperio romano está nuevamente extendiendo sus fronteras. Es cierto que Roma occidental había caído, pero desde Constantinopla, el Justiniano está tratando de ganar los territorios perdidos por causa de las tribus bárbaras y con la ayuda, obviamente, de los francos, ¿no? Y su general Belisario. Entonces, es interesante que durante Justiniano introdujo un cuerpo de leyes muy importante, el Corpus Juris Civilis, que son el fundamento de muchas leyes posteriores que se podría considerar como el legado del Imperio Bizantino. Como ustedes ven aquí, el Imperio bizantino se le denomina el Imperio Romano de Oriente. El término bizantino en realidad es un término moderno que se acuñó en el siglo XIX, pero en realidad se refiere a los romanos de Oriente. Si tú vivieras en aquellos años, seguramente no la gente de este imperio no se consideraría a sí mismos bizantinos, probablemente no, ellos se considerarían romanos, simplemente romanos. El, es Roma oriental, pero ellos se consideraban romanos, nada más. Entonces, nosotros lo denominamos bizantino por el hecho de que Bizancio, la capital donde también se le conoce como Constantinopla, era el lugar desde donde se gobernaba este imperio. Esa es la razón por la cual lo conocemos como el Imperio Bizantino, pero en realidad es el Imperio Romano, punto. El Imperio Romano de Oriente. Entonces, bajo Justiniano, este imperio empezó a alcanzar nuevamente, y con la ayuda de Belisario, nuevamente todo lo que ven en rojo, nuevamente empezó a alcanzar influencia en toda esta área roja. Es como si fuera una especie de resurgimiento del Imperio Romano en esta época. Bueno, este es un tema interesante porque ya que estamos viviendo en la época del coronavirus, hubo una investigación por el doctor David Wagner y otros. Qué pena que no copie la bibliografía completa aquí, pero ustedes pueden poner en Google su investigación acerca de la Yersinia pestis, que fue una enfermedad que afectó grandemente Europa, causó una muerte de aproximadamente entre 25 a 100 millones de muertes. Y él documenta aquí dos individuos
que murieron entre los años 533 y otro en el año 504, y donde se puede identificar la bacteria. Pero lo interesante es que esta bacteria causó la muerte de muchas personas, muchas personas. Algunos estudiosos de la caída del Imperio Romano aluden que esto podría ser uno de los factores por qué el Imperio Romano cayó. Una plaga, es decir, algunos de los factores que contribuyó a la caída del Imperio Romano. Esta plaga no desapareció inmediatamente, duró varios siglos. Tenemos la fecha en la cual estos individuos fueron rastreados, 533, 504. Habíamos dicho que la caída de Roma fue alrededor de 476 o 75. A ver, vamos a retroceder aquí la fecha, que estamos 476, sí, 476. Entonces, habíamos dicho que cerca de esa fecha había caído Roma, 476. Sin embargo, estos individuos que fueron datados con esta bacteria murieron, según Carbono 14, cerca del año 533 y el otro en el año 504. O sea, es interesante encontrar individuos que fueron afectados por esta plaga, por la Yersinia pestis, por esta bacteria, cerca de los años en los cuales cayó Roma. Entonces, entre los varios factores que contribuyeron a Roma, porque existen varios factores, no fue un solo factor que contribuyó a la caída de Roma occidental. Uno de ellos fue las tribus bárbaras, que buscaron derrocar y destruir el Imperio Romano. También podríamos contar la desestabilización política y económica que causó una plaga que vino de Oriente. Una plaga que vino de Oriente, como ustedes pueden ver aquí en el mapa. ¿Ah? Y esto es muy interesante. Y que esta plaga fue transmitida por un roedor, que es esta pequeña ratita. Muy bien. Podríamos tener una vista entonces profética, digamos, los que son estudiosos de la Biblia. Yo soy estudioso del Antiguo Testamento. El libro de Daniel, capítulo 12, 5 al 13, es entendido por algunos como, como que se refiere a algunos eventos de los cuales acabamos de mencionar. En el año 508, Clodoveo, rey de los francos, parece ocupar un papel muy importante en el momento de su bautismo, cuando él se bautiza, la unión entre el poder político y el poder religioso. La combinación de ambos poderes, el poder político y el poder religioso, es algo que iba a tener una influencia decisiva en la iglesia cristiana en los siglos que vendrían. Ese periodo se le conoce en la profecía como el periodo de tiempos y mitad de tiempo, que en términos numéricos sería 1260 años. Los 1260 años, para aquellos que estudian el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis, es un periodo profético muy señalado. Existen muchos artículos escritos con respecto a eso en el mundo académico, pero lo interesante es que este periodo profético se extiende muy bien entre este bautismo de Clodoveo, entre Justiniano, 538, hasta el encarcelamiento del Papa Pío VI por Napoleón. Entre estos dos periodos existe un periodo de 1260 años. Pero el libro de Daniel habla de tres periodos. Habla del periodo de 1260 años, 1290 y 1335. Todos ellos son computables dentro de las fechas que están en este pequeño cronograma aquí. Es un tema que no voy a tratar ahora porque es tema de un estudio bíblico. Vamos a hablar un poco más de la perspectiva histórica. Como ustedes ven aquí, esto es la Catedral de Santa Sofía, una preciosa joya arquitectónica todavía existente hoy en día en Estambul. Esta catedral fue como una especie de regalo que Justiniano dio a la iglesia cristiana, tratando de congraciarse para generar esa unión entre el poder político y el poder religioso, algo que iba a servir a la subsistencia de Roma. Algunos creen que Roma nunca cayó, simplemente se transformó.
Personalmente creo que esto es lo que ocurrió. La transformación del Imperio Romano de un imperio pagano con bases eh, culturales muy arraigadas en las tradiciones y cultura romana, eh, a una mezcla y sincretismo con la religión cristiana. La combinación de ambas le permitió al Imperio Romano subsistir y ya que generaba la simpatía de varios grupos, como en este caso la tribu de los francos, que estarían dispuestos a defender la iglesia cristiana. Entonces, es como que el Imperio Romano necesitaba el cristianismo tanto como el cristianismo creía que necesitaba de los favores del Imperio Romano. Era una especie de matrimonio que beneficiaría a ambos y que marcó el inicio de una era de, de, de dominio de la Iglesia Católica. En el libro Conflicto de los Siglos, páginas 58 al 60, la autora Elena de White dice lo siguiente: en el siglo VI el papado llegó a establecerse firmemente. Se fijó el asiento de su poder en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. Esta es una cita muy importante porque resume los eventos históricos que venimos describiendo. Bueno, aquí tenemos algo interesante, es que alguien llamado Samalaquías, no sé si tiene algo de santo en realidad, eh, se le atribuye a él una visión de 112 papas. Aparentemente esta obra en realidad varios académicos creen que es una falsificación de Girolamo Simoncelli para ascender al papado, pero según esta profecía eh, se da los nombres o las características, no los nombres, sino las características simbólicas de cada uno de los papas y da una lista de 112 papas. Algunos papas en la historia de la Iglesia cristiana parecieron haber favorecido en el momento de su ascensión al papado la creencia de que estaban siendo su ascensión había sido profetizada por Samalaquías. Bueno, es un tema un poquito disputable eso. Lo interesante es que en algún momento eh, quizá esto no pertenece propiamente a esta clase, pero cuando hablamos de la Revolución Francesa, algo de esto ocupó un papel importante. Muy bien, vamos a ir a otro tema, que es el tema del mundo musulmán. El profeta Mahoma, estoy con la pronunciación en inglés, el profeta Mahoma, Mohammed o Mahoma, recibió una visión, según lo que dice su tradición. El ángel Gabriel se le apareció en esta cueva aquí, ¿no? En esta cueva hay unas señales de que él se apareció. Y él empezó a predicar las cosas que el ángel le reveló. Lo interesante es que en su prédica, esa prédica causó un rechazo como ustedes ven aquí, la gente, algunas personas no lo aceptaron, eh, y curiosamente aparece en muchas de las ilustraciones donde el profeta Mahoma aparece, se lo dibuja o se lo representa con el rostro cubierto. Ese rechazo, sin embargo, posteriormente esta es una historia impresionante porque posteriormente dio lugar a un movimiento, al movimiento musulmán que creció y al momento de su muerte, toda la península, aquí, toda esta península, aquí tenemos el Golfo Pérsico, ¿no? La península arábica, eh, había sido influenciada por los musulmanes, ¿no? La península arábica. Entonces, esto es algo muy interesante porque
nos demuestra la influencia que tuvo el imperio, el mundo musulmán. Ok, entonces, me parece que... Ah, sí, estamos bien. Ok, entonces, el movimiento musulmán tuvo una expansión de su califato. Califato es una forma de gobierno eh, dominada por... es un gobierno religioso, ¿no? Un gobierno religioso y que comenzó con Mahoma. Aquí tenemos otra, aquí la escritura Muhammad, eh, entre los años, en inglés, ¿no? Entre los años 522 al 532 había logrado dominar la península arábiga y después, entre los años 632 al 661, eh, durante el califato Rashidun, se había logrado dominar gran parte de Asia Menor, ¿no? Como ustedes están viendo acá, incluso la zona que va por Persia, y a una parte de las costas de África. Y durante el periodo Umaya, entre los años 661 al 750, había logrado expandirse hasta esta parte de las costas de África y la península ibérica, lo cual es bastante lejos. Es importante mencionar que el mundo musulmán tuvo una influencia importante en la península ibérica, en esta península, donde influenció y dominó por muchos años. Lo que estamos viendo aquí es la expansión del califato durante estos periodos. Pero esta expansión continuamente crecía y decrecía dependiendo del momento de la historia. Muy bien, aquí tenemos a otra figura interesante. Osman I es este personaje que está aquí, es uno de los primeros, es el primer realmente gobernante del Imperio Otomano. En cerca de los años 1300, como ustedes ven, un origen bastante pequeño, empezó a crecer continuamente y a medida que iba creciendo, iba dominando mucho más. Entonces el Imperio Otomano empezó a dominar. Entonces lo que estamos viendo es la influencia árabe. El Imperio Otomano estaba fuertemente relacionado a la cultura del mundo musulmán. Fuertemente relacionado a la cultura del mundo musulmán. Entonces, prácticamente el mundo árabe empezó a dominar bastante, empezó a crecer de manera exponencial y dominar lo que se conocería, gran parte de lo que se podría decir el Imperio Bizantino. Entonces, empezó a sofocar el Imperio Bizantino, empezó a sofocarlo lentamente. Constantinopla empezó a verse rodeada por esta influencia. Bueno, entonces al Papa Urbano II se le ocurrió una idea entre los años, él vivió entre estos años, 1035 a 1099, se le ocurrió una idea interesante. Bueno, ¿por qué no enviamos tropas para reconquistar los terrenos, las zonas que han caído bajo el poder del mundo musulmán? Vamos a reconquistar y todo aquel que vaya se le va a dar indulgencias, perdón, el perdón de sus pecados, las indulgencias. Esta oferta resultó bastante atractiva. Los motivos para unirse a una empresa de este tipo fueron diversos, desde motivos religiosos personales, creer de que uno estaba contribuyendo a la eliminación de los enemigos de la iglesia, de Cristo, y otros, perdón, de las indulgencias, pero también había un aspecto de conveniencia política de tratar de recibir favores de la naciente o de la floreciente iglesia romana católica o cristiana, ¿no? Un sincretismo ahí. Muy bien. Entonces, las cruzadas tuvieron un inicio
la primera cruzada en el año 1096, en la cual el objetivo era, como dijimos anteriormente, reconquistar los terrenos que habían sido dominados por la iglesia, por los musulmanes, especialmente la Tierra Santa, Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Israel, Jerusalén. Y así que tenemos la primera cruzada, que justamente fue al corazón aquí a Jerusalén. Todas ellas, como ustedes ven, llegan a Jerusalén, ¿no? Excepto la última cruzada, que no va a Jerusalén, ¿no? Va a Constantinopla. Interesante. Muy bien. Entonces, tenemos estas cruzadas que vinieron una y otra vez a Jerusalén tratando de reconquistar. Una de ellas estaba ligada también, la tercera cruzada, con el terreno aquí de la península ibérica. Como dijimos anteriormente, la península ibérica había sido fuertemente influenciada por el mundo musulmán. En este mapa, las partes que están en morado son las partes que tienen influencia cristiana. Como ustedes ven, mayormente Europa, pero Europa tiene pues el soporte de los francos. Como habíamos mencionado, Clodoveo juega un papel muy importante que ayudó grandemente al establecimiento del cristianismo en Europa. Así que los francos, si Roma tuvo éxito aquí, en gran medida se lo debe a los francos. La Iglesia Católica tuvo éxito en gran parte porque los francos apoyaron ese establecimiento de la Iglesia Católica en estos lugares. El mundo musulmán está en amarillo. Como ustedes pueden ver, el sur de España y las costas de África. Toda esta parte, incluyendo Trípoli, Jerusalén, ¿no? Y tratando de llegar a Constantinopla. Tratando de llegar. Siempre el objetivo, llegar a Constantinopla, la ciudad que era el centro del imperio Roma Oriental, tomarla y de esa manera sellar la influencia del musulmán en la parte oriental del mundo, ¿no? Bueno, Constantinopla cayó, definitivamente cayó en el 29 de mayo del año 1453. Cuando Constantinopla cayó, un evento que marcó el fin de la Edad Media. Y como ustedes pueden ver, aquí hay bastante fuego. Bueno, un elemento tecnológico que ayudó a la caída de Roma. Hay cañones aquí, hay cañones. No está uno de mis figuras favoritas aquí en esta imagen, pero hay unos cañones mayores que fueron encargados para tomar parte en esta batalla, de tal manera que estos muros grandes de Constantinopla fueran destruidos, esas murallas aparentemente impenetrables de Constantinopla, sus muros fueran destruidos de tal manera que las tropas pudieran ingresar. Esto es lo que vemos aquí, el intento de ingresar dentro de Constantinopla y de abatirla, cosa que ocurrió en el año 1453, cuando finalmente los árabes tuvieron éxito y se logró, digamos, Constantinopla cayó. Bueno, así que por lo que vemos, parcialmente los árabes tuvieron éxito en lograr dominar la parte oriental del mundo, establecer su fuerza. Así que la historia de la iglesia cristiana va a estar en el transcurso del curso. Vamos a continuamente hablar de esta tensión entre la iglesia cristiana, el mundo árabe, ¿no?, que juega un papel importante, y Roma. Porque Roma oriental, que cayó en este año, en 1453, lo que queda del Imperio Bizantino, esto es lo que quedó del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino cayó en el año 1453, ya no tiene, una nueva oportunidad, ¿no? Esta fue una caída definitiva del Imperio Bizantino. Interesante, muy bien. Cerca de esos años, por otro lado, vemos que en la península arábica
eh, perdón, en la península ibérica, no arábiga, ibérica, Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, y Fernando de Aragón, dos nombres muy conocidos. Ellos llegan allá y logran retomar, retomar Alhambra, ¿no? Granada, perdón, retomar. Ellos retoman Granada y eh, pueden encontrar lo que ocurrió, los eventos que ocurren allí como con las palabras la toma de Granada, ¿no? Toma de Granada, y incluso películas. Aquí yo coloqué un pequeño link a un pequeño corto del momento en cuando se le entrega las llaves, porque este hombre, como ustedes ven, tiene unas llaves ahí. Vamos a ver si con el pointer lo vemos aquí. Tiene unas llaves y se le entrega las llaves de la ciudad a esta pareja. Esta pareja lo único que trata de hacer, eh, eh, según lo que ellos dicen, es que el cristianismo retome el lugar que los musulmanes habían ocupado durante muchos siglos en este lugar. Como habíamos visto en las vistas anteriores, los musulmanes habían tenido una influencia muy grande desde casi el mismo inicio en España, en la parte sur de España, en la península ibérica. Pero este momento, el momento de la reconquista de Granada, marca también un fin de la influencia árabe en Europa. En Europa. Así que, si bien es cierto, el mundo árabe se consolidó con la conquista de Constantinopla en el oriente, pero en occidente el cristianismo se afianzó. Entonces, vemos como una especie de reconfiguración de la influencia religiosa. Bueno, no voy a entrar más aquí en detalle, vamos a parar aquí y esperamos que esto les sirva como un overview. Vamos a regresar entonces la primera vista de la primera diapositiva, que nos va a dar un panorama de los eventos que acabamos de describir. Entonces, tenemos el año 90, alrededor del año 90, cuando Juan escribe el libro Apocalipsis. El año 285, cuando Diocleciano divide el imperio en dos mitades, Oriente con Bizancio como capital y Occidente con Roma como capital. La división del imperio en dos partes es muy importante. Hemos hablado del sistema tetrárquico, el dominio de 4 emperadores, sistema que no funcionó mucho. Luego hemos visto también, hemos hablado de la calle Roma con Rómulos Augustus o Augustus, eh, que de manera despectiva trataba de señalar su carácter diminuto, ¿no? Un jovencito que no tenía experiencia. Entonces, Augustus Luz, si es que lo quieres llamar despectivamente. En el año 570, el nacimiento de Mahoma es como una especie de inicio, es prácticamente el inicio de algo que sería la expansión de todo movimiento religioso, un fenómeno de un movimiento religioso político que es el mundo musulmán, que jugaría un papel importantísimo en las diferentes luchas del desarrollo también de la iglesia cristiana. Y en el año 1095 se inició las cruzadas como una especie de reacción a este mundo árabe, ¿no? Estamos aquí, el inicio de las cruzadas. Luego, en el año 1299, el sultán Osman I afianza lo que sería el imperio otomano, se inicia el imperio otomano, que es el imperio musulmán, digamos, un califato, es un califato. Y luego, en 1453, el imperio bizantino cae. Así que estamos viendo en estos dos eventos el afianzamiento del imperio otomano, ¿no? El afianzamiento del imperio otomano, que creció y se expandió. Sin embargo, este imperio otomano musulmán cayó en 1918. Entonces, esta última parte podríamos decir que es varios siglos de gran influencia
de gran influencia de la cultura de, de la cultura árabe y también del mundo musulmán en, en la parte oriente y parcialmente en la parte de occidente también, especialmente en la península ibérica y en las costas nortes de África. Muy bien, esperamos que esto les haya dado un pequeño overview, pequeño panorama, grandes modos, no hemos entrado en detalles realmente. Lo único que hemos tratado de hacer es presentar la historia de la iglesia cristiana desde una perspectiva bastante eh, global. Y espero que un repaso de esto les ayude a entender lo que vamos a ir tratando en detalle clase tras clase. Muchas gracias.